Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aileen, un tributo a esas películas de los 60, 50 de suspenso. Y pues bueno, ¿cómo estuvo? Y pues bueno, hoy tocó ver la película Aileen, o como sería en México, Mi nombre no era Aileen. No entiendo por qué le ponen este nombre, por qué no le dejan Aileen. Se me hace un poco ridículo en México cómo hacen eso, y pues ya se la saben en España, el bromas. Y pues bueno, me gustaría hablar un poquito sobre el contexto de la película. Esta película está dirigida por este director William, que nos ha traído anteriormente todas estas películas. No tiene tanta filmografía, pero en este caso nos trae una película que es un tributo a todas estas películas de los 50, 60 de suspenso. Si se acuerdan de este director, Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso. Por lo tanto, esta película es un tributo a todas estas películas de suspenso. 1 hora y media es lo que dura, y es lo que duraban casi todas estas. Y pues bueno, esta película es un tributo a todas ellas. Ya se la saben, primero vamos a empezar con las bondades que tenga la película, y después vamos a hablar sobre las cochinadas y las maldades que pueda tener. Y la primera cosa que puedo encontrar en esta película es la simpleza y elegancia de la historia. Una historia que trata de hacer un tributo a todas estas historias antiguas, y lo hace con un relato de poca duración en el cual se puede ver todos estos aspectos antiguos, tanto la fotografía, la música, los plot twists, entre muchas otras cosas que envuelven todo este mundo anterior a un nuevo mundo neosuspenso clásico, si le podemos decir. Yo siento que es de los grandes logros que tiene esta película. No tenemos muchas películas que hablen y den tributo a estas películas anteriores. A veces tenemos series, a veces tenemos ciertas películas, pero lo meten como parodia. Por lo tanto, yo agradezco que este director se aventure y vuelva a traer este género del cine que ya se había dejado. Está todo empolvado. Y no solamente es traer un género por traerlo, lo traes por un motivo, por una modificación, una adaptabilidad que tú puedes ver en el presente. Lo que vemos a lo largo de la historia del arte, ya sea en pinturas, arquitectura. Por lo tanto, esta película trae este género y lo modifica con un estilo actual. Las escenas no son tan lentas como las películas anteriores en los años 50, 60. Por lo tanto, es un hallazgo que le meta esta frescura en las tomas, que a veces sí son lentas, pero tienen que seguir el estilo. Pero también esta combinación de tomas rápidas. A esto se le puede agregar la música. No solamente es una banda sonora, que está increíble en esta película, también agregan soundtrack. En estas películas de suspenso antiguas no era muy común meter soundtrack y canciones, siempre era la música de banda sonora. En este caso traen un soundtrack, y tanto el soundtrack como la música de banda sonora funcionan a la perfección. Y no solamente es la cosa perfecta que tiene esta película, también son los símbolos. En este caso, esta película toma esta naturaleza, estas películas antiguas que también tienen símbolos, están rodeadas de símbolos. En este caso, el director muy inteligentemente agarra diferentes símbolos a lo largo de toda la película. El primero que podemos ver es el inicio. ¿Sí se acuerdan de ese carro descompuesto que nos pone lata y al personaje durante toda la película? Al principio tú ves al personaje haciendo sus cochinadas, viendo a las otras personas, pero después va a su casa en ese carro descompuesto. Tú no conoces tanto al personaje, pero tú por ese carro puedes decir que su vida está descompuesta. Y no es de casualidad que el director haya hecho eso, porque después va a la casa y literalmente se cae un copo, un vidrio de hielo, y casi la mata. Su vida se está derrumbando, su vida se está descomponiendo. Entonces es un símbolo que podemos ver a lo largo de la película, muy interesante, que toma el director. Lo que nos lleva al siguiente símbolo, el suicidio. Que digo, no es tanto un símbolo, pero todas estas escenas de suicidio, de todas las cosas que nos plasman del personaje, qué está sucediendo en su cabecita, lo que nos lleva a otro símbolo, que digo, no es tanto símbolo, pero
pero son todas estas escenas donde el personaje se imagina que se está suicidando, lo que es muy interesante de ver, ya que podemos ver la cabeza del personaje y le da un giro a todas estas escenas, lo que nos puede llevar a otro símbolo, los colores. Si se acuerdan de este baile romántico en este bar que después se van afuera y están ahí en el frío y está esta Ana, esta Rebeca bajo un foco rojo y la situación se está poniendo un poquito más interesante respecto a este deseo que tiene el personaje principal? Bueno, no es de casualidad que el director haya fijado el color rojo. Y aquí ustedes dirían, pues bueno, el color rojo es un color muy universal que todo el mundo sabe que es el amor. En este caso el director toma un tributo de las películas antiguas. Las películas antiguas fueron las que establecieron muchos de los símbolos que podemos ver en esta película. Entonces no es de casualidad que el director haya puesto ese color justamente en esa escena, que de hecho te spoilea que va a ser una escena romántica y le va a dar un beso. Por lo tanto es muy padre observar estos colores, ya que fijan las personalidades y las intenciones de ellos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí se acuerdan que después en la película el personaje principal va con Rebeca y mientras está manejando solamente está la toma de la mirada de los ojos y aparece una luz roja? Bueno, ahí nos quiere decir que ella todavía tiene esta pasión que habíamos visto con ese color que tenía Rebeca. Hay una conexión. Y ojo, aquí lo interesante es que cuando llega a la casa se quita el abrigo, tiene un vestido rojo también, pero Rebeca tiene ropa azul. Entonces aquí podemos ver, sin uso de diálogo, que Rebeca ya es diferente a este personaje, que las cosas ya no son como son. Entonces este uso de colores es muy interesante y lo podemos ver a lo largo de la película. Un gran tributo a estos colores. Lo que también nos lleva a esa escena cuando llega a la casa. Si se dan cuenta que esa casa está hecho un despapalle, bueno, tú solito te das cuenta que algo está mal, ya que Rebeca es un personaje limpio, inteligente, fino, astuto. Nunca pensarías que su casa está así. Por lo tanto, vemos esa casa y ¿qué es lo primero que sentimos? Algo está mal. Entonces por ahí el director te está poniendo pistas para que después haya una escena que está este personaje principal sentada, llega Rebeca y le va a confesar qué está sucediendo y cuáles son sus intenciones. En ese caso la fotografía es esencial en esa escena, ya que la fotografía solamente aparece un pedazo, un pequeño pedazo estrecho entre la pared y una puerta, y en medio aparecen estos dos personajes, simbolizando que Rebeca ya la había atrapado en todo su problema que se había metido. Yo creo que este símbolo es muy interesante, ya que nos incita a este lenguaje cinematográfico que nos quiere enseñar el director, lo que nos lleva a otra escena. Hay varias escenas en la película donde se ven ventanas. Como ya saben, una ventana es una salida, es una puerta hacia más allá, una nueva visión de la vida. Y una escena de ellas es cuando está este personaje principal enfrentando a su papá y se da cuenta que su vida ya no tiene sentido y que quiere irse. Entonces ponen una toma de este personaje y después ¿qué pasa? Una toma de la ventana. Y no solamente una toma de la ventana, después de la ventana aparece su abrigo. Literalmente la cámara está diciendo: agarra tus cosas y ya vete. Entonces yo creo que es muy sutil todos estos símbolos que podemos ver, y es un agregado que da esta película y un gran honor a todas estas películas de cine de suspenso. Pero desgraciadamente no todas las películas son perfectas, y aunque este sea un gran intento, tiene maldades. Y como principal problema que tiene esta película es el desarrollo de los personajes. ¿Sí se acuerdan de este voyerismo que sufre el personaje principal? Estas conductas, estos deseos de ver la vida íntima, sexual, no sexual de las personas. Bueno, en este caso no se entiende nada. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Normalmente una persona cuando sufre voyerismo es una persona tímida, es una persona inadaptada socialmente, es una persona que jamás va a dar el primer paso hacia un contacto y una relación física con alguien. ¿Por qué menciono todo esto? Es cierto que el director sí mete estos elementos, pero el problema es que estos elementos van teniendo incoherencias. A veces tenemos un personaje tímido que nunca va a dar la iniciativa, pero después tenemos un personaje que da la iniciativa y se enfrenta a todo mundo. Entonces a veces vemos incoherencias, y el problema de ello es que sí, un personaje sí puede pasar de ser tímido a ser ya más agresivo y tener más iniciativas. El problema es que en la película no hay nada que justifique cómo este personaje
poco a poco se va desarrollando hasta el final, que fue un personaje que agarra la pistola y mata a esa madre. Por lo tanto, una de las grandes incoherencias de esta película es la idea del voyerismo. ¿Por qué el director la mete? ¿Por qué no la desarrolla? ¿Qué sentido tiene esta película? Y yo lo menciono ya que esta película es un tributo a todas estas películas de suspenso, y todas ellas siempre tenían un elemento, un problema del personaje principal, un defecto que a lo largo de la película iba a ser el punto final del desarrollo del clímax. Entonces, en este caso, la idea del voyerismo se queda atrás. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿por qué metes eso si al final del día no lo vas a desarrollar? Y aunque parezca un simple error de falta de conocimiento de psicología, aquí la situación es que un desarrollo de personaje siempre va a estar ligada a la historia, ya que una historia siempre nos va a contar la vida de un personaje. Por lo tanto, si el desarrollo del personaje no avanza o incluso retrocede sin alguna justificación, la historia se va a trabar. Por lo tanto, yo creo que esta historia en un punto se traba con las ideas, con los mensajes. Pero al final del día, aunque esta película tenga errores en el trama y en el desarrollo de los personajes, yo creo que es un gran acierto de este director volver a traer este género a la pantalla grande y hacer este gran tributo y mérito a todas estas grandes películas de suspenso que son las fundadoras y las que pusieron los primeros ladrillos en todo lo que conocemos hoy en día como cine. Por lo tanto, esta película yo le voy a dar un 3.5. 3.5 de 5, 3.5 lunitas. Pues bueno, eso fue todo. Ustedes díganme qué tal le pareció la película. Para mí es una gran película y a pesar que tenga errores, vale la pena verla.